En un periodo de 3 meses, entre finales del año pasado y principios de este, el mundo fue testigo de 2 de las mayores matanzas de la historia moderna. Uno de ellos probablemente te resulte muy familiar. Durante un solo fin de semana en enero, las fuerzas de seguridad iraníes apuntaron sus armas contra los manifestantes en ciudades y pueblos de todo el país. Aunque un apagón continuo ha dificultado obtener cifras exactas, actualmente se estima que entre 7.000 y 35.000 personas fueron asesinadas, un ritmo y una escala de matanza que superarían incluso la masacre de Srebrenica en 1995. Sin embargo, al igual que Srebrenica, los asesinatos de manifestantes en Irán al menos captaron la atención del mundo. Para bien o para mal, la República Islámica no ha dejado de estar en las noticias desde entonces. No se puede decir lo mismo de la otra masacre reciente, las atrocidades que acompañaron la caída de Al-Fasha en Sudán a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido Paramilitares, o RSF, en octubre del año pasado. Al igual que en Irán, es casi imposible obtener cifras exactas sobre los muertos en Al-Fasha. En el extremo más bajo, la ONU estima que 6.000 personas murieron en solo 3 días. Por otro lado, un informe presentado al Parlamento británico estimó que 60.000 personas murieron en 6 semanas. En el extremo más apocalíptico de ese espectro, el director ejecutivo de los laboratorios de investigación de Yale le dijo al New York Times que, cito, entre 30.000 y 100.000 podrían haber sido asesinadas en 6 semanas, siendo 60.000 un punto medio plausible. Fin de la cita. Si se confirman, esas cifras máximas harían de la caída de Al-Fasha la acción más sangrienta ocurrida en este siglo, comparable solo en rapidez y escala con el punto más alto del genocidio de Ruanda. A modo de comparación, tomó casi 21 meses de bombardeo para que el número de muertos en Gaza llegara a 60.000. Las fuerzas de apoyo rápido pudieron haber alcanzado esa cifra en una 10ª parte del tiempo. Y, sin embargo, de alguna manera esta atrocidad desapareció de los titulares. Aunque al principio el mundo sí prestó atención y se dio cuenta, la conmoción generalizada por la masacre no logró traducirse en acciones duraderas. Y en realidad, esta es la historia de toda la guerra de Sudán, una guerra que comenzó exactamente hace 3 años, el 15 de abril de 2023, y rápidamente se convirtió en el peor conflicto sobre la faz de la Tierra. Los hechos asociados con la guerra son difíciles incluso de asimilar. Quizás 400.000 muertos, hasta 14 millones obligados a huir de sus hogares, más del 60% de la población enfrentando una crisis alimentaria severa. En algún momento, cifras como estas simplemente se vuelven imposibles de procesar para una persona normal, así que nuestro cerebro simplemente las etiqueta como «oh, vaya, eso es realmente malo», incapaz de reaccionar de manera sensata ante tales horrores. Y mira, podríamos seguir. Podríamos mencionar las ciudades enteras que han sido despobladas y quemadas, los centros de tortura descubiertos en territorio controlado por las RSF, en los que han desaparecido innumerables civiles. O quizá el informe reciente de Médicos Sin Fronteras, que documentó la epidemia de violencia que se está llevando a cabo contra mujeres y niñas en Darfur. Un informe que catalogó al menos 41 casos de combatientes de RSF y sus aliados, niñas menores de 5 años. También podríamos mencionar el hecho de que Al-Fasha no es la primera masacre de la guerra. Entre 10.000 y 15.000 personas también fueron masacradas en 2 atrocidades separadas en la ciudad de El Hanina en 2023. O quizás, podríamos señalar la creciente creencia de que los asesinatos selectivos por motivos étnicos cometidos por las RSF contra grupos negros como los Masalit o Sakawa en Darfur probablemente constituyen un genocidio. A estas alturas, probablemente ya entiendes el punto. La guerra en Sudán está en una escala completamente diferente a cualquier otro conflicto moderno. Si bien la guerra en Ucrania también ha producido un número asombroso de bajas, la diferencia es que, con la excepción del asedio de Mariupol en las primeras semanas de la guerra, quienes mueren en grandes cantidades son principalmente soldados y mercenarios. En Sudán, se cree que la mayoría de los muertos son civiles. Entre los conflictos del siglo XXI, quizás solo la guerra de Tigray puede igualar sus horrores. Sin embargo, el objetivo de este video no es abrumarte con una montaña de estadísticas deprimentes, aunque cuando se habla de Sudán, eso es al menos algo inevitable. No, con este video esperamos hacer 3 cosas. 1. Usar nuestra pequeña plataforma aquí en YouTube para tratar de recordarle al mundo, en el 3er aniversario de la guerra, que este conflicto sigue ocurriendo, porque nos parece una locura que algo de esta magnitud esté siendo ignorado. 2. Explicar brevemente el trasfondo del conflicto para cualquiera que esté viendo esto y se encuentre con esta historia por primera vez. Y 3. Intentar plantear quizá la pregunta más fundamental de todas. ¿Por qué parece que tan pocas personas se preocupan? Y empecemos por lo básico. ¿Cómo comenzó este conflicto? En el fondo, la guerra es el resultado de una lucha de poder entre 2 facciones armadas, las RSF, lideradas por un caudillo conocido como Hameti, y las Fuerzas Armadas Sudanesas, o SAF, actualmente bajo el liderazgo del general Albern.
Mientras que las SAF son el ejército oficial de Sudán, el exdictador Omar al-Bashir desconfiaba de otorgar al ejército un monopolio excesivo de las armas en caso de que decidieran usarlas para quitarlo del poder. Así que comenzó a promover una alternativa, las Fuerzas de Apoyo Rápido. Surgiendo de las milicias Janjaweed que llevaron a cabo el genocidio original en Darfur a principios de siglo, las RSF están compuestas principalmente por pastores nómadas árabes. Aunque el grupo formó una alianza en 2025 con la milicia Nuba, SPLMN, que tiene su base principalmente en el sur de Sudán, la base principal de apoyo para los paramilitares siempre ha estado entre las tribus árabes de Darfur. Durante su apogeo en la década de 2010, las RSF no solo eran responsables de aplastar rebeliones en casa, sino que a menudo eran desplegadas en misiones en el extranjero. Lo más notable es que el grupo participó en la campaña conjunta de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en Yemen, lo que ayudó a que se volvieran los favoritos en Abu Dhabi. En realidad, sin embargo, el trabajo principal del grupo era actuar como contrapeso al ejército para asegurarse de que los generales nunca removieran a al-Bashir del poder. Todo esto hace que lo que sucedió después sea una amarga ironía, dado que este es un breve resumen en un video corto, no vamos a entrar en todos los detalles. Si quieres más profundidad, publicamos un análisis detallado de 72 minutos sobre el conflicto en noviembre pasado que puedes encontrar en nuestro archivo si te interesa. Pero la versión básica es que después de décadas de gobierno opresivo y mala gestión económica, la gente salió a las calles contra al-Bashir en 2019. El dictador esperaba que el ejército o las RSF aplastaran la revolución. En cambio, ambos se unieron a los manifestantes para sacarlo del poder. Inmediatamente después, hubo una oleada de optimismo. Inicialmente se estableció una estructura de reparto de poder, donde las RSF y las SAF obtuvieron asientos en la mesa junto con un componente civil. El plan era que este arreglo temporal allanara el camino para un gobierno completamente civil. Pero dado que este es un video sobre la guerra civil de Sudán y no sobre la hermosa transición de Sudán a la democracia, probablemente ya puedas adivinar lo que pasó después, ¿verdad? Cuando se acercaba la fecha límite para el gobierno civil, las SAF y las RSF decidieron que gobernar sería mucho más fácil sin civiles, así que los apartaron del poder en un golpe de Estado en 2021. Apenas se habían apagado los últimos estertores de la democracia cuando empezaron a surgir tensiones entre el ejército y los paramilitares por temas como la integración de las RSF bajo el mando militar. A pesar de múltiples intentos de negociación, pronto quedó claro que se estaba gestando una confrontación entre las tropas del general al-Burhan y los paramilitares de Hameti. Finalmente, el 15 de abril de 2023, ese conflicto estalló justo en el centro de la capital, Jartum. Aunque se esperaba que superioridad aérea le diera a la SAF una victoria rápida, aunque sangrienta, las RSF pudieron usar defensas aéreas suministradas por el grupo Wagner para neutralizar la amenaza. Luego los paramilitares tomaron la capital, obligando a al-Burhan y al liderazgo de la SAF a huir a Puerto Sudán, en la costa del Mar Rojo. Y así comenzó lo que bien podría ser la peor guerra del siglo XXI. Ahora queremos enfatizar nuevamente que esta es la versión extremadamente simplificada, el equivalente geopolítico de intentar resumir a Proust en menos de 15 segundos. Ni siquiera hemos mencionado muchos de los otros factores que impulsan esta implosión a nivel nacional, como los resentimientos crecientes entre las periferias como Darfur y la élite ribereña en Jartum. Tampoco hemos tocado el papel de la religión, con las RSF tratando de presentarse como una fuerza secular en contraste con las SAF, que están vinculadas al islamismo. Aún así, espero que al menos sea un resumen suficiente para empezar a abordar la pregunta más grande y más importante de hoy. ¿Por qué, después de 3 años de intensos combates, a relativamente poca gente parece importarle un carajo? Y no lo decimos en broma. A lo largo de la guerra, estudios sobre medios de comunicación y declaraciones gubernamentales han encontrado consistentemente que Sudán se menciona mucho menos que Ucrania o Gaza. Un estudio en 2024 encontró que el New York Times, en promedio, mencionó a Ucrania 13 veces más que a Sudán. Otro, realizado por los analistas de Chartbeat para el primer aniversario de la guerra, reportó que los principales medios de comunicación publicaron más de 100,000 notas cada mes sobre Ucrania y Gaza. Sudán, en cambio, promedió apenas 600 notas al mes, así que la brecha de atención es muy real y averiguar por qué es todo un reto. Una teoría que suele surgir es el racismo. Todas las personas que mueren en Sudán son personas que en Occidente identificaríamos como negras, aunque ellas mismas puedan identificarse de otra manera. Los defensores de esta teoría sostienen que a la gente de los países occidentales ricos no le importan las vidas negras o africanas y por eso dirigen su atención a otros lugares. El contrapunto, por supuesto, es que tenemos mucha evidencia histórica de que a Occidente sí le importa cuando mueren personas no blancas. El genocidio original de Darfur, llevado a cabo por las mismas milicias que luego formaron las RSF, se convirtió en una causa célebre en Estados Unidos. Y cualquiera que recuerde el terremoto de Haití en 2010 también recordará la oleada de donaciones que siguió.
Solo los estadounidenses comunes, no gobiernos ni instituciones, donaron $1.400 millones de sus propios bolsillos para ayudar a una nación que es 95% negra. Y luego está Gaza. Aunque la mayoría de nosotros probablemente ya lo hayamos olvidado, hubo una tendencia en los espacios progresistas en 2022 de afirmar que la gente solo se preocupaba por la guerra en Ucrania porque estaban muriendo personas blancas. Aquí hay una cita representativa de NBC, apenas unos días después de que comenzó la guerra. Las atrocidades en Ucrania han recibido una amplia cobertura en todo el mundo, pero esta cobertura ha dejado al descubierto el racismo flagrante y las actitudes sesgadas hacia el valor, o la falta de él, de la vida no europea. Fin de la cita. Lo cual, si solo compararas la cobertura de Ucrania y Sudán, podría seguir sonando plausible, pero tal comparación sería completamente deshonesta, dado que la guerra que acaparó la mayor atención en la década de 2020 tuvo lugar en Gaza, una guerra en la que quienes morían no eran europeos blancos, sino palestinos. Todo esto es una manera bastante extensa de decir que hay bastantes contraejemplos a la idea de que Sudán está fuera del radar mundial simplemente por racismo. Ahora, eso no quiere decir que no esté jugando ningún papel, solo que la vibra de la era Biden de culpar todo a los prejuicios de la gente blanca podrían ser un poco simplistas. Así que eso nos deja con un par de opciones para explicar la brecha de atención. Quizás la más convincente sea que el conflicto es simplemente demasiado complejo para que la persona promedio lo entienda. Mientras que la guerra en Ucrania tiene un bando claramente bueno en Kiev y uno claramente malo en Moscú, el conflicto sudanés es caótico y está marcado por atrocidades de todos los bandos. Como nos esforzamos en señalar, las SAF pueden estar luchando contra una milicia genocida que esclaviza y abusa de mujeres y niñas, pero eso no los convierte en ángeles. Las fuerzas de la SAF han bombardeado repetidamente zonas civiles, han atacado mercados llenos de gente con ataques aéreos y dependen de grupos islamistas armados que han llevado a cabo ejecuciones sumarias de prisioneros. ¿Son preferibles a las RSF? Sí, al 100%. ¿Eso excusa sus propios crímenes de guerra bien documentados? No, ni cerca, por supuesto que no. Además de esas dos fuerzas principales, también hay toda una variedad de milicias armadas como las Fuerzas Conjuntas que están aliadas con la SAF y el SPLMN que está alineado con las RSF. Por lo tanto, cualquier recuento detallado de la guerra requiere mucha explicación de fondo. Y eso es antes de que entremos en el papel de los actores externos y sus propias motivaciones complejas. De forma infame, esto incluye a los Emiratos Árabes Unidos suministrando armas y equipo a las RSF a cambio de oro sudanés saqueado, pero también incluye a otras naciones que facilitan las actividades de las RSF, como Etiopía, Chad y el este de Libia bajo el mando del general Haftar. Luego están los países que apoyan a la SAF, como Egipto, Arabia Saudita, Turquía y cada vez más Somalia. Para hacerlo aún más impenetrable, algunas de estas naciones tienen sus propias facciones separatistas que apoyan al otro bando. Así que el gobierno federal de Etiopía se inclina hacia las RSF, mientras que algunos de los rebeldes tigrayanos en el norte del país están luchando junto al ejército sudanés. Somalia, por su parte, se inclina hacia la SAF, en gran parte por el temor de que aliados de las RSF como Etiopía sean una amenaza para su integridad territorial. Ahora, si no seguiste todo eso, no eres el único. Por eso algunos piensan que hay tan poco interés en esta guerra. Explicar todo esto a los espectadores que están distraídos con tantas otras cosas es una tarea bastante difícil. En cierto punto, la gente simplemente empieza a desconectarse, como tal vez lo hiciste en el párrafo anterior. Y eso nos lleva a una posibilidad relacionada, que simplemente hay demasiadas cosas sucediendo en este momento. Quiero decir, solo en 2026 el presidente de Venezuela fue secuestrado, Irán masacró a sus propios manifestantes, Estados Unidos amenazó con anexar Groenlandia, Pakistán y Afganistán entran en guerra, los cárteles paralizan grandes zonas de México, Estados Unidos, Dios mío. Estados Unidos e Israel atacan a Irán e Israel invade el sur del Líbano. Todo esto mientras sigue la guerra en Ucrania, además de otros asuntos geopolíticos muy importantes como las elecciones en Hungría. En algún momento simplemente se vuelve agotador, incluso para personas como nosotros que nos dedicamos a esto, seguirlo todo. Para la persona promedio sentada en casa, también preocupada por su trabajo, su hipoteca, su vida. Quiero decir, ¿realmente es de sorprender que no tengamos la capacidad para preocuparnos por el conflicto en Sudán? Pero aunque esto es indudablemente cierto, no explica la falta de compromiso de los diplomáticos y líderes mundiales. Ya sabes, personas que se supone que deben preocuparse por este tipo de cosas. Porque a nivel institucional, nuestras élites están haciendo un trabajo pésimo respecto a Sudán. En Estados Unidos, la administración de Trump nombró a un exempresario, Mossad Bolos, para terminar la guerra, un hombre que el experto en Sudán, Cameron Hudson, describió como, cito, una persona tan claramente no calificada para el puesto en el que está.
No es sorprendente que Bolos haya resultado ser tan bueno negociando el fin de la guerra en Sudán como Steve Witkoff lo ha sido negociando el fin de la guerra en Ucrania. Europa, mientras tanto, está dando ese paso, ciertamente creativo, de celebrar una conferencia de paz en Berlín, a la que ni la SAF ni las RSF han sido invitadas. Por cierto, eso merece un aplauso sarcástico. En cuanto al Reino Unido, el gobierno se ha negado a proscribir a las RSF, una clasificación que pondría a los paramilitares al mismo nivel que Hezbollah, el grupo Wagner y Palestine Action, haciendo que sea un delito penal apoyarlos de cualquier manera. Esto, a pesar de investigaciones recientes de The Guardian que descubrieron redes de reclutamiento de las RSF con base en Londres y propagandistas de alto nivel del grupo operando desde ciudades como Sheffield. Otro aplauso sarcástico para el Reino Unido, pero esto no es solo una historia de fracaso institucional e ignorancia en Occidente, es un fracaso en todo el mundo. La ONU no hizo nada para detener las matanzas en Al-Fasha, a pesar de que expertos advirtieron durante meses que era probable que las RSF cometieran crímenes de guerra si tomaban la ciudad. La Unión Africana ha estado completamente ausente, sin voluntad de tomar ninguna medida para detener un genocidio que ocurre en su propio continente. El grupo de 4 naciones que lidera las negociaciones de paz, compuesto por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita, se ha vuelto prácticamente disfuncional a medida que la rivalidad entre Riad y Abu Dhabi se vuelve cada vez más aguda. Y esto realmente toca uno de los mayores problemas que enfrentan los esfuerzos de paz en Sudán. Demasiados países ricos o influyentes están demasiado involucrados en la guerra como para detenerla. Para los Emiratos Árabes Unidos, una victoria de las RSF se está volviendo esencial para su visión estratégica de la región de Medio Oriente y Norte de África, en la que actúan como patrocinadores de una red de fuerzas seculares o al menos no islamistas. Esto ha hecho que Arabia Saudita y Egipto estén aún más decididos a negarles la victoria. Y a medida que estos dos bloques se endurecen, están atrayendo a más y más actores regionales, con Israel y Etiopía acercándose a los Emiratos, mientras que Turquía y Pakistán se alinean con los sauditas. Eso significa que ahora hay muchas naciones poderosas involucradas en el resultado de la guerra de Sudán, lo que hace cada vez más difícil hacer algo al respecto. Claro, en un mundo sensato, habría un esfuerzo concertado para interrumpir la red emiratí que abastece a las RSF, pero Estados Unidos quiere mantener su red de alianzas en el Golfo, mientras que grandes naciones europeas como Francia le venden armas a Abu Dhabi. Bueno, estoy seguro de que si te sentaras con el presidente Macron o Marco Rubio, estarían de acuerdo en que la guerra de Sudán es terrible, pero probablemente también admitirían que no es una prioridad estratégica principal. Que para ellos, el Medio Oriente tiene prioridad sobre la guerra civil que consume a este país del noreste de África. Y de una manera sombría, esta puede ser, en última instancia, la respuesta a nuestra pregunta de hoy. Quizás la razón por la que tan pocos parecen preocuparse por Sudán es que les parece poco importante. Parafraseando a Neville Chamberlain, lo ven simplemente como una disputa en un país lejano entre personas de las que no saben nada. Chamberlain, por supuesto, hablaba de los Sudetes en 1938, cuya anexión por la Alemania nazi pronto convertiría esos acontecimientos aparentemente poco importantes en la mayor crisis que Gran Bretaña haya enfrentado. Ahora, solo un tonto sugeriría que el conflicto de Sudán llegará al nivel de impacto global de la Segunda Guerra Mundial, pero sería igual de tonto que el mundo siga ignorándolo. Como han demostrado recientemente los acontecimientos en Medio Oriente, nuestro mundo interconectado está lleno de puntos de presión, lugares donde incluso el más mínimo aumento de tensión podría causar efectos al otro lado del planeta. Así que el cierre de un paso marítimo estrecho en Medio Oriente puede hacer que los precios de la gasolina se disparen en Iowa o provocar una crisis de gas natural licuado en la India. Sudán se encuentra junto a uno de los canales de navegación más importantes del mundo, el Mar Rojo, y ahora naciones que son pilares del Golfo o del Cuerno de África están cada vez más involucradas en su guerra, con todos los riesgos que eso conlleva. En resumen, un colapso aún mayor de Sudán hacia la inestabilidad podría tener efectos secundarios que se extiendan mucho más allá de sus fronteras, de maneras que aún no podemos predecir completamente. Puede que esté de moda en este momento que el mundo ignore esta guerra tan devastadora, pero eso no significa que las consecuencias no nos vayan a afectar a todos algún día. Gracias por vernos.